Continuamos con la derivada 16 del ejercicio 2. La función a derivar es x al cuadrado menos 2 por e elevado a x al cuadrado menos 2. Para hacer esta derivada debemos tener en cuenta que se trata de un producto, por tanto debemos aplicar la regla de la multiplicación. La ponemos en primer lugar indicada, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos por tanto a realizar las derivadas que nos faltan por hacer. Para hacer la derivada, como es una recta, tendremos que hacer la derivada de lo primero menos la derivada de lo segundo. La derivada de x cuadrado es 2x, menos la derivada de 2 que es 0, no lo ponemos, por esta exponencial que la ponemos tal cual, más el polinomio x cuadrado menos 2, que lo dejamos, por la derivada de esta exponencial. Es una función compuesta, si fuese e elevado a x, la derivada sería e elevado a x, por tanto es e elevado a esa expresión. Ya hemos derivado la exponencial, nos quedaría derivar x cuadrado menos 2. La derivada de x cuadrado menos 2 es 2x. Vamos a intentar sacar factor común para intentar simplificar un poco la expresión. Vemos cómo podemos sacar factor común 2x y también e elevado a x cuadrado menos 2, puesto que esos términos están en los dos. Y me quedaría en el primer término, como lo saco todo, quedaría un 1, más en el segundo término nos quedaría x al cuadrado menos 2. Si nosotros agrupamos ahí, nos quedaría 2x, e elevado a x cuadrado menos 2, y luego esta expresión que sería por x al cuadrado menos 1. De esta forma nosotros podríamos multiplicar ese 2x por x cuadrado menos 1 y obtendríamos 2x cubo menos 2x y por la exponencial. Ese sería el resultado de esa derivada. Veamos ahora la función 17. La función 17 es y igual al logaritmo en base 3 de 1 partido de x al cuadrado más x. Vamos a realizar esta derivada. En primer lugar, realizamos la derivada del logaritmo en base 3. Si fuese logaritmo en base 3 de x, su derivada es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de la base. En este caso, 1 partido de la expresión que aparece ahí por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 3. Hemos derivado ya el logaritmo en base 3, ahora nos queda derivar este cociente. Al tratarse de un cociente debemos aplicar la regla de los grados, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. Vamos a intentar ir simplificando también aquí en la primera parte. Como se trata de una multiplicación, numerador por numerador, denominador por denominador, por tanto tendremos 1 partido del logaritmo neperiano de 3 partido de x al cuadrado más x. Vamos ahora a realizar estas derivadas. La derivada de 1 es 0, por tanto todo ese término sería 0, puesto que 0 por lo que sea nos da 0. Nos quedaría menos 1 por esa derivada, sería la derivada. Como se trata de una suma, será la derivada del primer término más la derivada del segundo. La derivada del primer término es 2x más la derivada de ese término, que es 1. Lo ponemos entre paréntesis, puesto que ese signo menos va a afectar a todo. Y en el denominador que tenemos x al cuadrado más x al cuadrado. Para realizar esa división, ese 1 debajo lleva un 1, numerador por numerador, o sea, el de más arriba por el de más abajo, obtendríamos x al cuadrado más x, y en el denominador tendríamos logaritmo neperiano de 3 por lo que tenemos ahí, menos 2x menos 1 partido de x al cuadrado más x al cuadrado. Como vemos, un x al cuadrado más x se va a ir con un x al cuadrado más x de ahí, y de esta forma nos va a quedar menos 2x menos 1
partido del logaritmo neperiano de 3 por x al cuadrado más x, que sería la solución de esa derivada, ya la solución simplificada. Veamos ahora la función 18. La función 18 es y igual a 3 elevado a x menos 1 partido de x. Para realizar esa derivada tenemos que tener en cuenta que es una función compuesta. Si fuese 3 elevado a x, la derivada de 3 elevado a x es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de la base. En este caso será 3 elevado a la expresión por el logaritmo neperiano de la base, que es 3. Hemos derivado ya la exponencial, tenemos que multiplicar por la derivada de ese cociente. La derivada del cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. Vamos a realizar esas derivadas. La primera parte quedaría como está, no la podemos simplificar más. Tendremos la derivada de x menos 1, que es 1. 1 por x, x. La derivada de x es 1. 1 por x menos 1 es x menos 1 y voy a cambiar ya directamente el signo. Menos x más 1. Y en el denominador x al cuadrado. X y menos x se van a anular y nos va a quedar 3 elevado a x menos 1 partido de x por el logaritmo neperiano de 3 y por 1 partido de x al cuadrado. Si ahora realizamos la multiplicación de fracciones, que es lo único que nos quedaría por realizar, tendríamos 3 elevado a x menos 1 partido de x por el logaritmo neperiano de 3 y en el denominador x al cuadrado. Y esa sería la solución de esa derivada. Vamos ahora con la derivada 19 y última del ejercicio, que es y igual a 1 menos x partido de 1 más x elevado a 10. Para hacer esa derivada, en primer lugar tendremos que hacer la derivada de la potencia. Si fuese x elevado a 10, la derivada sería 10x elevado a 9, por tanto 10 por esa expresión elevado a 9. Ya hemos derivado la potencia, ahora nos queda derivar ese cociente. Voy a hacerlo directamente. La derivada del cociente es la derivada del numerador, que es menos 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, y partido del denominador al cuadrado. Si realizamos operaciones, la primera parte la dejamos como está, puesto que de momento no podemos hacer nada, y realizamos las operaciones. Esto me va a dar menos 1 menos x menos 1 más x, y en el denominador 1 más x al cuadrado. Vemos entonces cómo vamos a tener 10 por 1 menos x entre 1 más x elevado a 9, y aquí esa x se va a ir con esa x y va a quedar menos 2 partido de 1 más x al cuadrado. Si nosotros tratásemos de hacer la multiplicación, debemos de tener en cuenta que ese exponente 9 sirve tanto para el numerador como para el denominador. Por tanto tendremos 10 por menos 2, menos 20, y en el numerador me quedará 1 menos x elevado a 9. Y en el denominador tendríamos, como ahí debajo hay un 1, tendríamos 1 más x elevado a 9 por 1 más x elevado a 2. Como es multiplicación de potencias de la misma base, tendremos al final 1 más x elevado a 9 más 2, 11. Y ese sería el resultado de esa derivada.